Bueno, aquí estamos, 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana, sol a pleno en la ciudad de Rosario. Los que le crean a Belén, el sol está tibio, los que me crean a mí, hay sol fuerte. Fui afuera, chicos, lo acabo de ver. ¿Y cómo está? Está divino el sol. Igual está medio flojito. Le agradecemos al doctor Caruana las facturas que nos trajo. Sí, riquísimas, un placer. Aparte, una bandeja tremenda. Acá ¿Viste? Están todos contentos. Todos contentos. Estamos todo el mundo contentos. feliz. Hace un montón que no comíamos una factura. Lo que no le podemos Qué dar mal que andamos, a Caruana es mate. No. Y El bueno, mate, pero eso, no, Doc, tenemos cercenado. ¿Qué lo cercenado? extrañamos en todos lados. Claro, ¿cuándo vuelve el mate, Caruana? Y Falta, todavía, ¿no? Falta un... El mate está, pero lo que no vuelve es compartido. Pero es una claro. cosa, es horrible. El mate sin compartir, una cosa. Es como que cambiado no tiene sentido, Doc. mucho culturalmente. En serio, no Sí. tiene sentido el mate sin compartirlo. Es horrible. Y sí, porque genera... el mate es un hecho más social, ¿no? Claro, ¿no? Da para compartir. Lo último que quiero preguntarte sobre el COVID, así puedo pasar unos minutos a otros temas. Los chicos empiezan a retornar a los viajes de estudio. ¿Ahí crees que será necesario, o sea, alguna cuarentena, algunos controles, algunos análisis cuando están bajando del colectivo, algo de eso? Bueno, en realidad hay algunos protocolos que se trabajaron con las empresas, fundamentalmente de parte del Ministerio de Salud de la provincia. En general, hoy también es otra de las actividades que puede aumentar el riesgo y aumentar el número de casos. De hecho, en Cava se duplicaron el número de contagios en los más chicos, y si nosotros vemos nuestros incrementos del número de contagios en la población que trabaja, es la población que ha aumentado, pero también en los jóvenes. Por eso es importante seguir sensibilizando, porque en algún momento también se puso en duda, como en otros momentos, la vacuna en los chicos, generar con la mayor rapidez la posibilidad de tener por lo menos una dosis y después completar las 2 dosis, porque, bueno, no era cuando se discutía la presencialidad escolar, o como ahora están los viajes, la situación es justamente, primero, demostrar, y se demostró, que los chicos se contagian, que generan enfermedad leve, pero que en el momento de la discusión de la presencialidad escolar había una gran población de adultos que no estaba vacunada. Entonces el peligro o el riesgo era contagiar a los adultos. Y ahora también los chicos se pueden contagiar y pueden volver y contagiar a personas que, por más que estén vacunadas y hayan tenido COVID, pueden volver a tenerla, sobre todo adultos mayores con factores de riesgo, y generar una situación de mayor gravedad en la enfermedad. Por eso es importante el seguimiento, y cuando vuelven, más allá de dónde hayan estado, fundamentalmente tratar de hacer no eventos sociales en esas primeras semanas, en los primeros 10 días, para que justamente si se contagie, que contagien al menor número de personas posible. Difícil. Dificilísimo. Leo, te llevo a otro tema. Usted tocó ser secretario de Salud, si no me equivoco, durante toda la intendencia de Mónica Fein, con la gobernación de Miguel Lifchit. Te vuelve a tocar ser secretario de Salud, ahora con Perotti como gobernador. Claro, mi pregunta tendría mucho más peso si no estaría el COVID de por medio, que es la respuesta. Y mira, no puedo analizar mucho porque está el COVID en el medio, pero ¿crees que en política de salud había o hay modificaciones respecto a un gobierno y otro? Bueno, nosotros de inicio también lo planteamos claramente, que en un momento de pandemia y del arrasamiento de estas dimensiones de la enfermedad no era un contexto como para generar discusiones y diferencias estructurales, sino justamente el máximo de acuerdos en relación a protocolos nacionales, provinciales y locales. Y eso lo seguimos respetando porque creemos que es necesario el máximo de los acuerdos para poder seguir generando confianza con la población. De hecho, bueno, la caracterización del sistema de salud que llevó primero a Hermes Wiener a la gobernación, la definición
política de incorporar a la alta complejidad en la ciudad y financiarla desde el punto de vista provincial, y justamente no pensar que la salud tiene un límite en las circunvalaciones, sino que lo que está en salud pública tiene que estar disponible para todos en función de las regionalizaciones, de una planificación. Creemos que tiene que seguir siendo el eje estructural, porque no los países serios que gestionan salud pública y políticas de salud no cambian los proyectos sanitarios porque cambia un gobierno. Ahí hay una debilidad que tenemos y que se tiene en muchos países de Latinoamérica, que creer que o un ministro o un gobernador o un presidente cambia los sistemas de salud en función de la caracterización política que define la gestión de su gobierno, porque las políticas públicas que generan transformación son a mediano y a largo plazo, no cada 4 años. Creo que pasado el nivel de mayor intensidad de la pandemia, tenemos que discutir y trabajar fuertemente en la mayor coordinación, articulación con el gobierno provincial, la discusión de la producción pública de medicamentos, el acceso de la medicación compleja, la creación de infraestructura pública, cómo va a ser el Hospital Regional Sur, la mayor coordinación para que justamente no volvamos a procesos donde a 20 cuadras tenemos 2 hospitales y los 2 crecen en función de la capacidad que tiene ese hospital, porque podemos ahí competir y no es bueno que 2 sistemas de salud pública compitan. Los sistemas de salud, eso es eficazmente equivocado, ineficientemente, porque se generan recursos y es necesario sostener recursos. Por ejemplo, no es bueno que el Hospital Centenario y el Hospital Clemente Álvarez hagan cirugía cardiovascular. Si el Hospital Centenario es el mayor capacitado para eso, tienen que estar todos los recursos allí y que la población acceda allí, y al Clemente Álvarez todo el neurotrauma. Y esa regionalización no tiene que ver con la caracterización o una definición solo de un partido. Tiene que ver cómo uno piensa las políticas por cuidados progresivos, y eso es necesario profundizarlo. La pandemia lo puso entre paréntesis y nos interesa mucho seguir discutiendo con provincia y también con nación, porque nosotros tenemos tantos sistemas de salud en la Argentina como provincias hay, y también está el subsector de la seguridad social y privado, es decir, una gran fragmentación que genera mucha inequidad, en donde un sector de la población consume mucho y otro sector no accede. Bueno, esa es una discusión profunda en la Argentina de qué sistema de salud queremos, no solo dónde va el dinero, porque muchas veces se discute salud pública acerca de los modelos de financiamiento, es decir, quién paga. Y si bien el financiamiento es estructural en los sistemas de salud, lo que tenemos es fundamentalmente en la Argentina una crisis política y ética en relación a los modelos de cuidado, de cómo pensamos el cuidado de cada familia. Y eso en países europeos, en el sistema inglés, sistemas canadienses, está por encima y está saldado. Cada familia tiene su médico de cabecera, tiene su acceso, independientemente de las condiciones de pago. O sea, es que yo te escucho, ¿no? Y está bueno todo lo que decís. No puedo creer que todavía sigamos hablando de tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que coordinarlo. Hace cada 4 años escucho, no solo para la salud, para todo, tenemos que coordinarlo, tenemos que ponernos de acuerdo. Claro, me parece que hay 3 o 4 cosas que son básicas en todo país, que debiéramos estar ya todos de acuerdo hace 20 años, ¿no? Y por los próximos 20 años, hacia dónde vamos, ¿no? Y increíblemente seguimos, tenemos que juntarnos y ver si pensamos lo mismo. Es increíble, ¿eh? Sí, bueno, porque justamente las definiciones en salud trascienden el periodo de gobierno del gobernante. Pensar hospitales de alta complejidad, la construcción que se hizo en los últimos 10 años en cada hospital regional, con centros de salud, con lugares donde se garantiza el parto de bajo riesgo, y el parto de alto riesgo se hace aquí en la ciudad. No tiene que ver con un librito
solo y una ocurrencia de una sola persona iluminada. Tiene que ver con mirar los sistemas de salud que funcionan en el mundo. Los sistemas de salud que funcionan en el mundo son por cuidados progresivos, escalonados, no repitiendo ni compitiendo, y con financiamientos integrales, y esa es la dificultad que tenemos. Si nosotros cada 4 años todos los equipos cambia el eje y el sentido del trabajo en salud pública, difícilmente se puedan generar transformaciones sólidas que justamente que duren más allá del periodo de gobierno, ¿no? Te llevo un tema, ¿me podés explicar cómo funciona el CIES? Porque no sabemos si el CIES es local, provincial, siempre que pasa alguna situación que sale un poquito de eje, aparece el CIES en el medio, el CIES tardó, el CIES no tardó. ¿Me explicás cómo funciona? Espera, vamos a una tanda y me lo explicás después. Estábamos con el doctor Leonardo Caruana, nos quedó pendiente el tema de el CIES, ¿no? El tan famoso CIES. Bueno, el CIES es, diría, el servicio que por convenio con provincia tiene la mayor antigüedad en relación a la integración. Es un sistema integrado de emergencia sanitaria. Eso significa haber roto con el esquema que teníamos hace 30 años atrás, donde la ambulancia era del hospital y salía en función a las necesidades del hospital. Hoy hay un sistema integrado que gestiona dos trabajos fundamentales. Uno, la atención de la emergencia, que es la relación del CIES con los vecinos, es decir, el 107, que está formado por distintas bases que se encuentran en la ciudad. Y cuando uno llama, después de la valoración y de esa admisión que se hace telefónica, se va a la vía pública y se atiende la emergencia. Y por otro lado, el 930, que es el teléfono, digamos, interno nuestro, que es las derivaciones del CIES de hospitales a centros de salud. Es decir, la relación entre los equipos de salud. Hay una flota para derivar, por ejemplo, cuando un equipo de salud está atendiendo en un centro, en un barrio, a una persona diabética que hay que internarla en el Hospital Carrasco. Esa es un esquema de derivación. Y otra tiene que ver con el acceso a la urgencia, con la flota, que siempre es necesario fortalecer, generar mejor, digamos, incorporaciones de ambulancias. Por eso estamos con el Ministerio de Salud de la provincia trabajando en mejoramientos de la flota, porque es una flota que tiene una alta utilización, porque bueno, está a cargo de la atención de la mayor parte de las situaciones en la vía pública. Si bien en la vía pública, cuando hay hechos de mucha relevancia y de mucho impacto, también se complementa con las ambulancias del sector privado. Es decir, no es solo que se tiene entre 10, 12 y 13 bases de urgencia, sino, bueno, yo siempre comento el fenómeno de Calle Salta, un accidente de víctimas múltiples. Allí nosotros pedimos colaboración y es el subsector privado con todos los sistemas de emergencia que hay que hacen soporte a los grandes eventos para poder dar respuesta. Calle Salta, había más de 40 ambulancias en ese momento haciendo el sostenimiento y el acceso a todos los hospitales. Y después también todos los accidentes que se tienen fundamentalmente en los accesos a la ciudad. Y todo el tema de, ¿cómo decir?, mantenimiento de ambulancias, los empleados de que son de la Municipalidad de Rosario, de la provincia. Yo te lo pregunto porque cada vez que pasa, como pasó en este caso, el tema de el arquitecto sí. ultimado, aparece el tema de que, y uno entiende que 30 segundos, 1 minuto es la vida, específicamente que llega, que no llega, entonces lo que las ambulancias están rotas. Siempre se juega la política en el medio, se juega los esquemas gremiales en el medio. Entonces, los que vemos desde el otro lado del televisor no entendemos mucho. Y este flaco que está hablando, que me pone las 4 ambulancias en la puerta de Moreno y San Luis,
y me para todo. ¿De dónde? De Rosario, de Santa Fe, responde random. ¿De quién es el tipo los neumáticos? ¿Y quién compra los neumáticos? ¿Lo compra Caruana, lo compra Hapkin, lo tiene que comprar Perotti, Martorano? Digo, esa cosa es confusa. Bueno, esa es la complejidad que tiene el CIES, porque justamente los sistemas, la emergencia y el 107 y las bases son municipales y hay provinciales también. Y están georreferenciadas. Y hay trabajadores municipales y trabajadores provinciales. Y hay gremios municipales y gremios provinciales. Esa es la complejidad. Y también decisiones en relación a una renovación de la flota y a sostener una flota permanente que necesita la ciudad. Y seguir coordinando, porque coordinar el CIES no es solo contar las bases y las ambulancias que tenemos solo de circunvalación para adentro, sino coordinar con la ambulancia que está en Funes, con la ambulancia que está en Pérez, con las ambulancias que están en las localidades cercanas, porque acceder a un accidente en zona norte es salir desde el hospital o salir desde el Hospital Granadero Baigorria. Y eso necesita una fuerte coordinación. También es cierto que las demoras, todo lo que significan los minutos alrededor de una emergencia, subjetivamente, se vive mucho más en forma mucho más prolongada. Cada minuto en una situación de emergencia, claro que sí, es mucho más largo, porque es una situación de estrés, es una situación de trauma. Nosotros, en general, sostenemos muy buenos tiempos, entre 10 y 15 minutos códigos rojos, inclusive a veces en menos tiempo, pero siempre es necesario revisar y profundizar lo que nos toca, las coordinaciones, porque la utilización y el desgaste de los sistemas de emergencia hacen que la inversión en ambulancias y en el trabajo con los equipos sea y tenga que ser todos los años y no periódicamente, porque eso genera dificultades. Bien. Se nos fue el tiempo. Leo, en principio agradecerte muchísimo que te hayas tomado este ratito para venir a conversar con nosotros. No lo quise decir al principio, para que no nos llenen de mensajes. Feliz cumpleaños. Sabemos que esta semana fue tu cumpleaños. Gracias. Así que que lo disfrutes. Belén te debe haber un regalo seguramente. Sí, feliz cumpleaños, Doc. Sos tremendo, viejo. Bueno, hacemos marketing de todo acá. Gracias por invitarme, como siempre. No, la verdad que último, la pandemia sigue. O sea, sigue. Digo, porque ahí estuve leyendo algunos mensajes, por como que la gente ya da por sentado que terminó, y todavía no terminó nada. No, la pandemia no esto terminó. sigue hasta el año que viene, veremos cómo van los indicadores y todo eso. Estamos en una etapa más controlada de la pandemia, donde podemos disfrutar muchas cosas. Sería un error avanzar en la pandemia terminó y dejar todos los cuidados, porque las sorpresas en otros países tienen que ver con eso. O sea, barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento, siempre. Sí, que ha generado inclusive prevención de otras enfermedades, porque toda la alta demanda en invierno, pediátrica, respiratoria, de consultas, ha disminuido también por estos cuidados, ¿no? Excelente. Leo, muchas gracias en serio. Gracias, Doc. Gracias, como siempre. Tu domingo, ya venimos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la gente ya lo sabe, que estamos muy pero muy contentos por el accionar en tiempos tan difíciles. Ya venimos conociendo cuál es la trayectoria del señor Leonardo Caruana, pero que en tiempos tan difíciles como la pandemia, sin embargo, ahí se mantuvo firme y se puso en el lomo todo lo que había que poner. Así que bueno, Doc, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad que un placer, como siempre, invitarme. Buen día, Daniel, María Belén, y un gusto. Doble agradecimiento porque Leo hoy tenía otra actividad, así que se hizo un ratito para venir a conversar con nosotros. Y la verdad, conversábamos fuera del aire. La última vez que viniste no había pandemia, y que entraste a un estudio, al menos de Radio 2, y estás regresando ahora. Bueno, nos aprobó todo este sistema de protocolo que tenemos. Está aprobado eso, ¿no? Está aprobado, sí. 6 de la mañana sanitizamos todo con Belén, pasamos alcohol. Sí que estamos aprobados. Sí, yo creo que la última vez que vine, o en algún momento cuando veníamos, todavía había posibilidades de hacer cuestiones presenciales, pero después del distanciamiento ya...
Y sos el segundo. Preferimos hacer todo por Zoom, por Meet. Sos el segundo en venir. Empezamos la semana pasada, que vino el rector de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy vos. Y con vos hablamos en abril de este año, no hace tanto, pero se modificaron muchas cosas con los números, al menos del COVID, digo, para empezar a charlar específicamente de este tema que nos trajo hasta acá. Fueron bajando los números. ¿Y hoy cuál es la situación? Bueno, sí, digamos, primero, efectivamente, estamos en otra etapa, un momento mucho más controlado. Nosotros, meses atrás, discutíamos flexibilizaciones, restricciones, contábamos muchos más casos y fallecimientos. Nosotros, digamos, atravesamos un periodo en las últimas 20 semanas con un descenso sostenido del número de casos que se refleja en los internados, en los contagios, en el porcentaje de positividad, es decir, cada vez más bajo en relación a las PCRs de personas sintomáticas, y en el porcentaje de ocupación de camas, es decir, que estamos en un momento de pandemia mucho más controlado. Sí, en estas últimas 2 semanas, de la semana 40 epidemiológica a la 41, y la 42, empezamos a ver un ascenso de casos, que es lo que ha ascendido, digamos, y subió y ha llamado la atención el RT, que mide la duplicación de los casos diarios, pero esto no impacta en la gravedad o en el estrés del sistema de salud. Es decir, se están generando aumento de contagios, la mayoría de ellos leves o asintomáticos. Entonces, estamos transitando, si vemos la foto de hoy, sería un momento con muchas cosas a favor, es decir, menos casos graves, menos fallecimientos, una tasa de letalidad menor, mucha gente vacunada, con un porcentaje importante de más del 75% con 2 dosis en mayores de 18 años, y mucha gente que sigue cuidándose. Y estamos, por el otro lado, con situaciones más desfavorables, que son, bueno, mucha gente cansada, que piensa que la pandemia ya terminó, fundamentalmente priorizando la vacunación como único elemento de cuidado y dejando los otros cuidados que ya sabemos que nos cuidan y que cambian la posibilidad de multiplicar contagios. Y por otro lado, bueno, una situación de los menores que ha impactado también en otros países, porque estamos viendo en países europeos que el retraso de la vacunación en los chicos también genera contagios, y los chicos pueden contagiar a adultos con comorbilidades. Por eso es muy importante completar también los esquemas de vacunación en la población infantil, que es lo que estamos haciendo en estas últimas semanas. Ahora, vos me decís, me contás todo esto de los números, pero el Ministerio de Salud de la Nación acaba de, por ejemplo, habilitar el aforo al 100% en una cancha de fútbol. Y la verdad que uno no se imagina a nadie yendo con una escafandra a la cancha de fútbol. Entonces, no, mira, están al aire libre. Bueno, está ahí al aire libre, entonces te llevo a, mira, se van a venir las reuniones de fin de año, claramente, muchas serán al aire libre, te doy la derecha, pero muchas no van a ser al aire libre. Y digo, está bien, entonces pareciera que son dos las imágenes que uno tiene en la cabeza, porque la palabra pandemia sigue estando, seguimos estando en pandemia. Seguimos estando en pandemia, y bueno, y esta dimensión que vos agregás, que es la cantidad de flexibilizaciones, el regreso de los viajes entre provincias y el regreso de viajes entre países, hace al escenario, digamos, de lo desfavorable. Así como tenemos muchas cosas que nos cuidan y indicadores que son favorables en este momento, esa situación es la más compleja. Por eso es muy difícil hoy hablar de modelos predictivos, porque cada brote que se está dando en Europa hay que analizar también en contexto. Es decir, bueno, es cierto, aumentan los casos en un país europeo o en un país que está lejano al nuestro. Tenemos que saber qué cantidad de restricciones y flexibilizaciones tiene, si está atravesando el invierno o el verano, porque también la priorización del aire libre
es distinto. A nosotros vuelve a favorecernos Bueno, como nosotros, en otro momento, ¿no? así es. Nosotros tenemos dos cosas más favorables, que son entrar en altas temperaturas y la priorización del aire libre, y por otro lado, más del 70-75% de la población vacunada. Eso nos ubica en un lugar más favorable, pero no de éxito y de final de pandemia. Porque todavía no lo sabemos, es más, se está hablando, y de hecho estamos iniciando dosis adicionales. Bueno, es importante, hoy vamos a iniciar dosis adicionales en el Policlínico San Martín, en el Hospital Carrasco, que no solo son adicionales para las personas con Sinopharm que tienen las 2 dosis, sino también para los inmunocomprometidos y también para completar esquema, o aquellas personas que no se hayan vacunado. ¿Quién tiene, 2 dosis de Sinopharm, hoy puede ir a vacunarse libremente si me vengo por una tercera dosis? Mayores de 50 años. Mayores de 50. Sí, y con factores de riesgo inmunocomprometidos. Porque me quedaba pensando cuando apareció, leía esto, la mayoría de los maestros tienen puestos 2 dosis de Sinopharm. Esto, digo, ¿va a haber también un esquema especial para ellos, o un maestro que tiene más de 50 años va y se vacuna hoy? Más de 50 años le va a llegar la dosis, le va a llegar el turno, como se asigna habitualmente. Hacemos algunos esquemas de demanda espontánea y sin turno que pueden ir completando, teniendo los requisitos, y se ve en el programa y se vuelve a vacunar. Bien, estaba viendo también, Leo, que está vinculado con el COVID, ¿no? Mucha gente me decía que pide turnos en los sanatorios, en el médico, en el dermatólogo, en el cardiólogo, qué sé yo, y tienen turnos de acá a 3 meses, 4 meses. Está como colapsado ahora, no digo las internaciones, pero sí los turnos de los médicos. La gente ha salido más a la calle a hacer lo que no se hizo durante pandemia o durante la crisis. Bueno, la pandemia puso entre paréntesis, nosotros lo veníamos analizando, muchos cuidados y controles, screening, siempre lo decimos, es decir, no disminuyó la incidencia del cáncer de colon durante la pandemia. Lo que disminuyó es el control periódico para hacer cosas que tienen que ver con la prevención. Y el quedate en casa, yo recuerdo que inclusive habíamos visto en su momento, cuando salíamos del brote grave que tuvimos de dengue, nosotros decimos 1.600 casos de dengue de los que tenemos detectados, pero muchos transitaron la enfermedad en el domicilio y no consultaron a las guardias porque había un momento de máxima restricción. Por otro lado, al disminuir los controles, la posibilidad de descompensación y de afectación de la diabetes, del riñón, del corazón, de las descompensaciones que habitualmente se dan oftalmológicas, pueden agudizarse, y eso lleva a un aumento del consumo, de la utilización de consultas. Entonces, y también hoy todavía tenemos sectorizados y convivimos con sectores de atención COVID, no COVID, y se nota un incremento, no tanto en los centros de salud, porque los centros de salud, estuvieron abiertos siempre, pero siempre priorizamos algunos problemas que no se pueden dejar de postergar, pero el resto, están ahora utilizándose. Es como que es un retorno, pero un retorno intensificado, porque también, si teníamos desigualdad social estructural, la pandemia la agudizó. Y eso hace que la población con menos recursos enferme y tenga mayores dificultades y también consuma servicios de salud. Por otro lado, personas que pierden la obra social porque se pierden fuentes laborales, se incorporan al sector público también. Es decir, es una combinación de estas determinaciones que generó la pandemia y que visibilizó mucho más, y por otro lado las problemáticas subjetivas, es decir, los problemas de salud mental. Algunos se provocaron en personas que estaban sin problemas o sin dificultades, y en otras se agudizaron las depresiones, los problemas, en algunos casos intentos de suicidio, mayor consumo de psicofármacos. Estas cosas son las que nosotros estamos viendo hoy y que también, generan un gran trabajo de los equipos y un compromiso para tomarlas, porque, abordar integralmente no es solo hablar del virus,
el COVID ya lo conocemos muchas cosas, es abordar integralmente los problemas de las personas, ¿no? Ahora, si yo pusiese un corte acá en el COVID, ¿no? Hago caprichosamente un corte y digo, bueno, miro este tiempo pasado. Entonces yo veo que de esta historieta hay gente que está más nerviosa, otros que están mucho más calmos, algunos que están gordos, a muchos se les está cayendo el pelo, otros tienen problemas cardíacos. Entonces, digo, si yo hago el corte ahí, ¿puedo responsabilizar al COVID de todas esas secuelas o tengo que ir viendo por otro lado? Bueno, como siempre es multidimensional. El COVID ha generado muchas cosas que tienen que ver con el transcurso de la enfermedad aguda y los síntomas que provoca, y después, bueno, estamos viendo los síndromes o los síntomas o las secuelas que pueda dejar el COVID, y por eso es necesario el control periódico. No el consumo de múltiples especialidades, sino retornar al médico de cabecera, al pediatra, al clínico, al médico general y familiar, y desde ahí ver si es necesario un seguimiento infectológico, un control cardiológico. No es lo mismo una persona que transcurrió el COVID internado en terapia con respirador y traqueostomía que una persona que lo transcurre ahora con variante Delta y con síntomas leves que no generan demasiado impacto. En muchos ha generado en las internaciones prolongadas debilidad muscular en miembros inferiores, bueno, dificultades con la voz y problemas emocionales y mentales porque han estado mucho tiempo conviviendo con una situación que los marca y que nos marca para toda la vida. Y por otro lado, también en los momentos donde las condiciones sociales, por eso te decía antes, y la vulnerabilidad y las cuestiones económicas tienen el impacto que están teniendo en el país. Claro, un 50% de pobreza no es mínimo. Bueno, las enfermedades tienen que ver con eso, porque el acceso a los servicios de salud, los recursos simbólicos, las priorizaciones que puede hacer alguien que tiene su vida más o menos planificada y quien trabaja todos los días no sabiendo qué va a pasar pasado mañana, es muy difícil pensar el control periódico de salud y las prevenciones de la misma forma. Por eso, cuando se dan estos escenarios sociales y económicos, también la necesidad de seguir fortaleciendo la atención en el sector público es fundamental, porque hay que acompañar y cuidar fundamentalmente a los que más necesitan. Y en ese sentido, eso lo vemos porque lo hemos visto en otras crisis, ¿no? Doc, hace un rato nombró cepa delta. Tuvimos y seguimos teniendo muchas variantes de la cepa original que ya prácticamente no existe. Pero digo, hoy en Rosario, en Santa Fe, ¿cuál es la cepa que está liderando? Que va ganando, si se quiere, más terreno. Y la cepa delta es una de las cepas más fuertes en todo el mundo. Digo, ¿qué puede llegar a pasar acá? Algo nos planteaba recién respecto de que el clima nos favorece mucho. Pero bueno, ¿qué tanto nos puede llegar a favorecer? Bien, primero con respecto a la variante Delta también es otro elemento favorable en relación a que pudimos retrasarla. Ustedes recuerdan que cuando en algún momento se hablaba de que la variante Delta estaba inminente, estaba a la vuelta de la esquina, con estas predicciones que en general la mayoría se desdibujaron porque las predicciones tienen que ver con modelos matemáticos y de laboratorio, no con los contextos y cómo se mueve el virus en la realidad social de cada país. Nosotros pudimos retrasarla, hoy tenemos variante Delta y está incrementándose el número de casos, no solo con antecedentes de viaje, sino sin antecedentes de viaje, pero sigue siendo la variante Gamma todavía, mayoritariamente, es la que se da en la Argentina, pero con un ascenso importante de la variante Delta. Cuando la estudiamos, bueno, la mayor parte de ellos son leves, casos con leves síntomas o asintomáticos, es decir, que tener 2 dosis de vacunación, las 2 dosis y esquemas completos en mayores de 18 años, nos lleva a que esa peligrosidad o contagiosidad que se veía en los países europeos no se está dando de la misma forma en este momento con la variante Delta aquí. ¿Y no se tiene miedo de ya que han surgido tantas variantes en este último tiempo, en este año y 8 meses prácticamente, que surjan más variantes y que sean más agresivas?
Bueno, eso no lo sabemos. Nosotros, variantes, desde que apareció el virus y se empezó a estudiar, el virus vino mutando y cambiando. Nosotros tenemos un problema no local, sino de inequidad global del acceso a las vacunas. Es decir, mientras estamos incorporando terceras dosis o dosis adicionales y refuerzos, hay una población en el mundo que no accedió a la primera. Y la pandemia no es un fenómeno local, que podemos decir, estamos seguros cuando un país está totalmente vacunado. Si la inequidad sigue siendo estructural en relación al acceso a la primera dosis, bueno, posiblemente en esos lugares puedan darse mutaciones que puedan generar algún impacto, pero no nos animamos a hablar de esto, sí, claramente a que la vacunación en todos los países donde se está dando ha transformado esta enfermedad, si bien han aumentado el número de casos, la han transformado en una enfermedad más leve que no impactó en el uso de camas críticas de terapia intensiva. Y también es claro que de la población vacunada que tenemos nosotros en la ciudad, el 98% no tuvo COVID. Entonces, es muy importante, claramente, la jerarquía de la vacuna en relación al cuidado de la enfermedad y a la evolución de la enfermedad, porque no previene el COVID, pero sí previene las formas graves. Por eso, en ese sentido, estamos mucho más cuidados y también estamos a menos de 2 años del conocimiento de la biología de un virus. Sacar definiciones absolutas a menos de 2 años es muy difícil. Ahora, nosotros salimos de esto, Leo, a ver, no quiero exagerar, pero mucho tiempo encerrado. Si bien está el que antes no creía en nada y sigue sin creer en nada, pero la mayoría de la gente me da la impresión de que sale con algún miedito todavía, ¿no? Siempre queda dando vuelta a esta después de tanto tiempo de encierro. Si a mí mañana se me ocurre, Leo se ríe cuando yo pregunto esta cosa, pero somos la voz del pueblo. Escucha, a mí mañana se me ocurre ir a un laboratorio. Yo tengo las 2 vacunas, tuve COVID. Se supone que este cuerpito tiene anticuerpos. Yo voy, me hago un laboratorio, no tenés ningún anticuerpo. Entonces voy a la rural y digo, voy a poner una tercera dosis de vacuna. Bueno, la verdad que todavía... Porque no está en el calendario la vacuna. No está en el calendario. Tampoco la puedo comprar. Son los argumentos por los cuales se incorpora una dosis adicional en las personas vacunadas con Sinopharm, porque se ha planteado de que, bueno, justamente habría una inmunidad menor en relación a otras vacunas y por eso una dosis adicional para decir que se tendría un esquema completo. Y después se está estudiando y aparece la posibilidad de los refuerzos en inmunocomprometidos y posiblemente el año que viene sea esa una posibilidad de la incorporación de una dosis más. Nunca, en general, digamos, en la vacunación se define los cuidados por la caracterización individual de las personas. Es decir, no es un hecho, un fenómeno individual la vacunación, sino fundamentalmente acceder a que el 70-80% tenga el esquema que se sugiere que se tenga, independientemente del análisis de anticuerpos de un laboratorio, porque también la inmunidad no es solo los anticuerpos que medimos en sangre, hay memoria inmunológica, hay linfocitos T, esto lo explican muy bien los inmunólogos y los investigadores, pero no sabemos qué inmunidad va a dejar, pero no solo un dato de laboratorio, es directamente, digamos, relacionado con la posibilidad de enfermarse o no. Yo te lo pregunto porque en realidad hubo un momento en el que y cuando empezó con el tema de la vacuna o con aquellos que fueron afectados por el virus, el tema de tenés o no tenés, viste, tengo anticuerpos, no tengo anticuerpos, y la cosa de todos corriendo al laboratorio a ver si había o no anticuerpos se transformó como en una casi como en un clásico durante un tiempito. Sí. Entonces, ¿viste? Que con el correr de los meses inclusive iba aumentando. Claro. El nivel de inmunidad y en algunas personas directamente nada pasaba. Sí, bueno, por eso justamente... Fue un fetiche el tema de tener o no tener anticuerpos. Bueno, es un tema, creo que para profundizar en algún momento tiene que ver
también cómo hegemonizó el discurso biológico y se instaló digamos, en los diálogos, no solo en los equipos médicos que trabajamos con esto, sino en la población. Es decir, ¿Vos qué sentís todas como las personas... médico, escucha, como médico, como secretario de Salud Pública, tipo que ha estudiado todo esto, cuando salimos todos a decir cualquier cosa, que tengo, que no tengo, que me vacuno, claro, que tiramos cualquier cosa, no digo solamente el periodismo, la gente, el común de la gente en la calle, ¿viste? Que todos sabemos de esto, todos conocemos. Que muchos tocamos de oído, ¿viste? Claro, decimos cualquier cosa, claro, y eso va trascendiendo. Porque ¿viste? a mí de boca me dijo, en boca. no, pero mira, fíjate que el de al lado... Bueno, nosotros, digamos, esto lo vemos en general, se ve con muchas enfermedades, cómo se prioriza la dimensión de la biología. Es decir, hemos hablado y la gente conoce del RT, del índice de duplicación, claro, de los anticuerpos, y la verdad que esa es una dimensión de la enfermedad. Hay muchas otras cosas que en general se omiten y discutimos el laboratorio, discutimos cuántos respiradores tenemos y no discutimos las dimensiones más estructurales, que en general siempre hablamos que se omiten, que es, bueno, primero, no se enferman ni se mueren las personas solo por las características de un virus, sino por la percepción de gravedad, por los recursos que uno pueda tener en relación a priorizar o no un síntoma y dejar de trabajar y atenderse. Hay dimensiones mucho más complejas que analizar la biología del virus, pero bueno, también se ha hegemonizado desde los medios de comunicación, fundamentalmente, este aspecto. Por eso siempre es necesario, bueno, complejizar, porque después las personas y la población necesita, cuando empezás a discutir más allá del enemigo invisible, de la membrana del virus, que hay muchas más cosas, y que en general cuando uno está enfermo, necesita otros cuidados. Es decir, la persona con COVID necesitaba de un llamador que pueda preguntarte cómo estás, cómo están tus vínculos, a quién pudiste ver, conectarte. Hay muchas más cosas que el aspecto biológico, que en general nos lleva mucho tiempo, nos llena de información, a veces verdadera y a veces falsa, y genera a veces muchas más tensiones que el poder profundizar en otros aspectos del cuidado y dejar al virus entre paréntesis para poder hablar de otras cosas. Muy bien, increíblemente sonó el top, 8:30 de la mañana, se nos fue media horita, la verdad que, bueno, un placer, estamos con Leonardo Caruana, nos vamos al servicio informativo y volvemos.